Hay algo profundamente perturbador en no saber qué te mató o qué casi lo hizo. No el miedo clásico, no el miedo al peligro visible, sino el miedo más primitivo, el que nace cuando la realidad deja de comportarse como debería. Tú probablemente nunca has estado en una montaña congelada en medio de la nada, pero sí has sentido esa sensación cuando algo en tu vida no tiene explicación, cuando los hechos no encajan, cuando la lógica falla, cuando tu mente intenta reconstruir un evento y solo encuentra silencio. El incidente Dyatlov no es solo una tragedia histórica, es un espejo psicológico, porque 9 excursionistas experimentados, entrenados, racionales, tomaron decisiones que ningún ser humano racional tomaría. Abrieron su tienda desde adentro, huyeron semidesnudos hacia temperaturas imposibles, corrieron hacia una muerte que en teoría podrían haber evitado. Y la pregunta que probablemente nunca has considerado realmente es esta: ¿qué tiene que ocurrir dentro de la mente humana para que el instinto de supervivencia se invierta? Porque aquí vive la paradoja central. El mismo mecanismo mental que te salva en momentos extremos puede convertirse en el mecanismo que destruye tu sensación de seguridad para siempre. Cuando sobrevives a lo inexplicable, ya no puedes confiar completamente en la realidad. Y tal vez tú también has vivido eso. Tal vez no en una montaña helada, pero sí en relaciones, traiciones, pérdidas, eventos que llegaron sin aviso, situaciones donde tu mundo interno gritó: esto no debería estar pasando, y aún así está pasando. El verdadero horror del incidente Dyatlov no es la muerte, es la fractura psicológica que ocurre cuando la mente humana enfrenta algo que no puede categorizar. Porque cuando el cerebro no puede explicar el peligro, activa el terror absoluto. Y ese terror cambia a una persona para siempre. Para entender realmente el incidente Dyatlov, necesitamos mirar más allá del misterio físico y entrar en el territorio del trauma psicológico extremo. Existe un concepto llamado respuesta de estrés agudo. Es un estado donde el cerebro percibe una amenaza tan grande que activa decisiones irracionales para asegurar la supervivencia inmediata. El sistema nervioso entra en lo que se llama hipervigilancia extrema. La hipervigilancia es como convertir tu mente en un radar militar que nunca se apaga. Cada sonido es peligro, cada sombra es una amenaza, cada segundo es una posible catástrofe. Ahora imagina esto en un entorno donde el peligro no tiene forma definida. El cerebro humano depende de patrones, necesita entender al enemigo para combatirlo. Pero cuando el peligro es desconocido, el cerebro entra en lo que los psicólogos llaman desorganización cognitiva por amenaza ambigua. Es como intentar apagar un incendio sin poder ver el fuego. El sistema nervioso entra en pánico puro. Las decisiones dejan de ser estratégicas y se vuelven reflejos primitivos. Otro concepto clave es el colapso del modelo predictivo del cerebro. Tu cerebro funciona como una máquina de predicción constante. Intenta anticipar lo que va a pasar basándose en experiencias pasadas. Cuando algo sucede que rompe completamente ese modelo, el cerebro entra en crisis existencial. No solo temes morir, temes que el mundo ya no tenga reglas. Neurológicamente, esto afecta directamente la amígdala, el centro del miedo, y desconecta parcialmente la corteza prefrontal, responsable del razonamiento lógico. En otras palabras, cuando el terror es demasiado abstracto, la mente humana deja de ser humana. Se convierte en pura supervivencia animal. Y lo más inquietante, este tipo de experiencia no termina cuando el peligro desaparece. Reconfigura el sistema nervioso para siempre. El verdadero costo de enfrentarse a lo inexplicable no es solo el trauma, es perder la ilusión de que el mundo es comprensible. Carl Jung escribió: "El hombre no teme a la oscuridad, teme lo que podría vivir dentro de ella".
El incidente Dyatlov representa la confrontación absoluta con esa oscuridad. Imagina experimentar un miedo tan profundo que tu mente decide que morir afuera en la nieve es más seguro que quedarse en un refugio. Eso no es irracionalidad, eso es terror existencial puro. El tipo de miedo que rompe la narrativa de seguridad que todos necesitamos para vivir. Porque la estabilidad emocional humana depende de una mentira silenciosa, que podemos entender y controlar lo que nos rodea. Cuando esa mentira se rompe, aparece lo que los filósofos existencialistas llamaban la angustia del absurdo. Albert Camus describía el absurdo como el momento donde el ser humano busca sentido y el universo responde con silencio. Ese silencio psicológico es devastador, porque cuando la mente enfrenta algo sin explicación, crea su propia versión del horror. Y aquí nace el duelo invisible, el duelo por la seguridad perdida, el duelo por la confianza en la realidad, el duelo por la inocencia cognitiva. El miedo central que emerge es brutalmente simple. El miedo de que el peligro puede aparecer en cualquier momento, sin lógica, sin advertencia, sin razón. Y cuando ese miedo se instala, incluso los momentos simples se vuelven complejos. Dormir se vuelve un acto de vigilancia, la calma se vuelve sospechosa, la normalidad se vuelve frágil. Las personas que han vivido experiencias donde la realidad dejó de ser confiable, no simplemente superan el evento, se adaptan. Pero esas adaptaciones no son rasgos de personalidad, son estrategias de supervivencia. Podrías notar que, 1. Te vuelves obsesivo con el control. Planeas todo, anticipas todo, porque una parte de ti cree que la imprevisibilidad es mortal. 2. Desconfías de la calma. Cuando todo parece estar bien, esperas la catástrofe. 3. Te cuesta relajarte físicamente. Tu cuerpo vive en alerta constante. El sistema nervioso no sabe cómo apagar la alarma. 4. Sobreanalizas cada decisión, porque tu cerebro intenta evitar repetir el momento donde no supiste qué hacer. 5. Tienes dificultad para confiar en otros. Si la realidad puede fallar, las personas también pueden fallar. Y 6. Experimentas ansiedad existencial. No solo temes problemas concretos, temes la sensación de que el mundo puede cambiar sin aviso. Estas conductas parecen personalidad, pero en realidad son memorias del sistema nervioso. Y aquí aparece el paso más difícil del proceso de sanación: dejar de invalidar tu propio miedo. Muchas personas intentan convencerse de que ya pasó, pero el sistema nervioso no entiende lógica, entiende experiencias no procesadas. Sanar comienza cuando dejas de luchar contra el miedo y empiezas a observarlo. Psicológicamente esto se llama testigo interno. Es la capacidad de observar tu dolor sin intentar eliminarlo inmediatamente, porque lo que no es visto sigue controlando tu comportamiento desde las sombras. La sanación de este tipo de trauma no consiste en convencerte de que el mundo es seguro. Consiste en enseñarle a tu mente que tú puedes ser seguro para ti mismo, incluso cuando el mundo no lo es. Una herramienta poderosa es el reparenting del niño interior. Significa convertirte en la figura protectora que tu sistema nervioso necesitaba cuando experimentó caos o terror inexplicable. También existe el trabajo con la sombra, concepto desarrollado por Jung. La sombra representa las partes de ti que contienen miedo, confusión, vulnerabilidad y que has tratado de esconder. Sanar no es eliminar la sombra, es integrarla. Otra práctica fundamental es aprender la suavidad psicológica. La suavidad no es debilidad, es permitir que el sistema nervioso experimente descanso sin exigir perfección. Esto incluye permitir pausas sin culpa, aceptar incertidumbre sin intentar resolverla inmediatamente, reconocer que no todo peligro necesita una respuesta inmediata. El psiquiatra Viktor Frankl escribió: entre el estímulo y la respuesta
hay un espacio. En ese espacio reside nuestra libertad. Sanar significa expandir ese espacio. El incidente Dyatlov nos recuerda algo profundamente humano. El peligro más grande no siempre es lo que ocurre afuera. A veces es lo que ocurre dentro cuando dejamos de confiar en la realidad. Pero aquí está la verdad que nadie te dice. Tu mente no se rompió para destruirte, se adaptó para protegerte. Y ahora tienes el poder de enseñarle nuevas formas de protección. No necesitas eliminar tu miedo, necesitas entender su historia. Porque la meta no es convertirte en alguien invulnerable. La meta es convertirte en alguien completo. Si este mensaje resonó contigo, compártelo con alguien que también esté tratando de entender sus propios misterios internos. Porque a veces, las historias más oscuras no están hechas para asustarnos. Están hechas para ayudarnos a descubrir quiénes somos cuando la oscuridad aparece. Y cuando entiendes eso, dejas de huir de la incertidumbre. Empiezas a caminar dentro de ella, con conciencia, con fortaleza y con una humanidad más profunda que antes.